Es 23 de marzo, estamos en mesa de redacción Impacto TV, y el que sí está pero bien enfermo por el coronavirus es el peso mexicano, ¿eh? Ya el dólar se está cotizando, pues llegó por la mañana a 25.52, un dólar por 25.52 pesos. Se hablaba de 25.30 también, está fluctuando, no sabemos cómo vaya a cerrar, pero es una de las consecuencias graves, ¿no? Del virus, que le está pegando pero fuerte a la economía internacional, a la economía mundial, a la economía de cada país. Y bueno, pues hoy el jefe, el responsable de la Organización Mundial de la Salud, tiene un nombre bastante extraño, Tedros Adhanom, ya no les digo el otro apellido porque me hago bolas. Él dice que el coronavirus en esta etapa de emergencia es como el fútbol. No solo hay que defender, sino también atacar, dice él. Lo que no dice es cómo atacar. Bueno, serán las medidas de prevención, ¿verdad? Lo que le llamamos aquí, lo que le llama Hugo López-Gatell y su equipo a la sana distancia, ahora que crearon la muñequita esa que se llama Susana Distancia, que por cierto, pues no todo el mundo lo está llevando a cabo, ¿no? Pero hay más por ahí, ahorita lo comentamos, Juan. Bueno, pues en Jalisco ya ocurrió el tercer deceso. Una persona del gobernador Enrique Alfaro lo anunció hoy. Si no hay más datos sobre el tema, pero bueno, pues ya tenemos 3 víctimas del coronavirus, ¿no? Y luego la verdad, Roberto, ya no sé a quién hacerle caso. Claudia Sheinbaum pues ya ordenó el cierre de cines, de antros, de bares, etcétera, etcétera. Hoy en Puebla Miguel Barbosa también hizo lo mismo, pero ayer el presidente de la República en un restaurante típico oaxaqueño dijo: no hagan caso, ustedes salgan, vayan con sus familias, vayan a comer, vayan a desayunar, ¿verdad? A las fondas, ¿no? A las fondas, yo les diré cuándo ya no deben salir. Bueno, yo que recuerde había dicho que no se iba a meter en estos temas, ¿no? Que eso lo iban a decidir los expertos, los científicos, le llama él, ¿no? Pero por lo pronto ayer se dedicó, yo creo que como tiene mucho tiempo, le sobra tiempo, pues pueden hacer videos y los sube a redes sociales a cada rato, y bueno, así está en comunicación con los mexicanos. Pero bueno, pues los gobernadores le están ganando la partida. Claudia fue la primera, ahora Puebla. En otras entidades también han tomado determinaciones similares, sí, ¿no? sí. A la alcaldesa de Acapulco la regañaron porque hizo lo mismo, y creo que recibió una llamada aquí de la Secretaría de Gobernación y dijeron que le bajara 2 líneas a su preocupación, y tuvieron que abrir lugares que habían cerrado. Y bueno, lo que se nota es una falta de coordinación total en el gobierno, que el viernes en la noche nos puso a parir cuates a todos, Roberto, porque por un lado salía el documento del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, en donde ya anunciaban que a partir de hoy el gobierno federal ya no realizaría, excepto las funciones esenciales de la administración. 3 horas más tarde, o algo por el estilo, salió un comunicado de la Secretaría de la Función Pública, de Irma Heréndira Sandoval, diciendo que ella no había dispuesto nada por el estilo. El doctor Alcocer, que como todo el mundo sabe solo abre la boca para hablar de su currículum vitae, el presidente lo combinó, ¿verdad? ¿Qué día fue? El viernes, ¿verdad? Creo que fue el viernes, sí. Lo puso a hablar de su Premio Nacional de Ciencia y cosas por el estilo. Hasta el momento no ha dicho nada, excepto López-Gatell, que aparece y desaparece y de pronto vuelve a aparecer por ahí. Mencionó que se trata de un documento, de un borrador muy preliminar, le puso muy preliminar.
y con deficiencias, algo así dijo, ¿no? Que se había filtrado. Bueno, pues aquí la pregunta es, Roberto, ¿quién será interesado en filtrar un documento muy preliminar? Que lo tuvimos muchos medios, nosotros incluso publicamos el documento, el facsímil del documento íntegro, y publicamos el comunicado de la Secretaría de la Función Pública y el diario oficial de la Federación, en donde la Función Pública también emitía sus recomendaciones de qué es lo que va a dejar de hacer y lo que no va a hacer. O sea, pareciera que no hay orden, que no hay quien ponga, que no hay mando, que no hay liderazgo en esto, ¿no? Y bueno, para que lleguen al extremo ese de extraer documentos o de hackearlos y luego publicarlos. No es extraño, Roberto, en el gobierno del presidente López Obrador se han dado 2 o 3 casos emblemáticos. Uno, de su despacho, de su oficina en Palacio Nacional, sustrajeron la carta, una copia de la carta en la que le reclamaba al gobierno español una explicación por la conquista de Hernán Cortés. ¿Te acuerdas aquel relajo que se armó con la... Bueno, él mismo dijo que solamente él tenía ese documento. Bueno, alguien lo sacó de su oficina. Luego, lo más reciente es que la secretaria del Bienestar Social, de Bienestar, ¿cómo le dicen? ¿Cómo se apellida el Croquetas? No. Albores. La secretaria Albores, Cierto. no sé si sea pariente de Roberto Albores, Croquetas le decía el subcomandante Marcos. Bueno, ella cesó mediante un decreto publicado en el diario oficial. Bueno, no lo cesó, le quitó funciones al subsecretario del ramo y se las adjudicó ella, y el subsecretario May renunció. Bueno, pues el presidente dijo al día siguiente en la mañanera que él no sabía que ese decreto se hubiese publicado, que desde luego no le quitaban las funciones al subsecretario May, que no le aceptaba su renuncia porque los nombramientos de los subsecretarios son firmados por el presidente y solo a él le pueden renunciar. Y así que el subsecretario regresó, pero el diario oficial de la Federación depende de la Secretaría de Gobernación, Roberto. No es posible que el presidente no se enterara que había un decreto cambiándole funciones a un subsecretario. Y luego ya para qué hablamos para qué abundamos en el asunto. Recuerda que en la iniciativa de ley de la reforma educativa, pues desapareció de pronto el artículo que habla de la autonomía universitaria. Al día siguiente el presidente tuvo que firmar un adendum que nunca llegó, por cierto, al Congreso. Se perdió en el camino, no sé, que el motociclista no lo llevó. Pero bueno, pues la culpa la tuvo una secretaria que se brincó la reforma universitaria. Así que no es extraño que se haya filtrado este documento muy preliminar. El chiste es que nadie sabe realmente qué está ocurriendo. En los hechos, en la vida real, la Ciudad de México está más vacía que en Semana Santa. Sí, va muy notable, ¿no, Juan? Muy notable. Si usted ve en las alcaldías adentro, bueno, al centro de la Ciudad de México, mucho más notable. Sí, yo en el recorrido que se está para llegar acá hasta Azcapotzalco, solo me encontré gente apiñada, amontonada en los cajeros automáticos de los bancos. Desde luego ninguno estaba respetando el metro de distancia o el metro y medio, no sé cuánto sea la distancia que hay que tener entre uno y otro para no escupirte, para no contaminarte. Y tampoco hay vigilantes que te estén diciendo, oiga, guarde su distancia, como en la escuela, ¿te acuerdas que había que poner? Sí. Pero bueno, yo no sé si mañana el presidente, que hoy se resistió a hablar del tema. Lo que pasa es que hoy yo creo que un tema tan importante como es la epidemia y pandemia mundial del coronavirus, pues es prioridad para cualquier reunión de información a una nación.
Si es una reunión de otra cosa, pues quizá no, pero si es una conferencia con periodistas, con el presidente, pues la prioridad debe ser esto. No, hoy el presidente dijo, hoy los temas a tratar van a ser seguridad, quién es quién en gasolina, la consulta popular en Baja California y cómo van las obras de Santa Lucía, seco, así. ¿Y preguntas y respuestas? Preguntas y respuestas también, al final, sobre esos temas. Obviamente, los periodistas lo primero que le van a preguntar es sobre la pandemia, la epidemia, no sobre esos temas. Y fue así, como que hora y media después, en la conferencia, un periodista, por cierto, Marco Antonio Olvera, le preguntó algo sobre eso, bueno, que cómo se iba a proteger a la gente que trabaja informalmente en las calles, y la verdad, no hay gente, no venden. Entonces, ahí fue donde más o menos se metieron al tema, y luego ya preguntas de otros reporteros, pero en la agenda del día, coronavirus no. Ya después dijo, al rato tengo una reunión saliendo de aquí con el equipo de seguridad, con los científicos, así le llama él, y mañana, quizá mañana informaremos. De hecho, corre una versión enseguida, después de eso, de que el presidente daría, si se requiere, un mensaje a la nación. Si se requiere. Si se requiere. Un mensaje a la nación, no se sabe cuándo, bueno, también dijo que a lo mejor ya no habría, depende de la situación, ya no habría mañaneras. Así es. Es decir, transmitirían ellos y solamente hablaría. Yo creo que eso tendría que ocurrir allá como por julio, ¿no? Pues ya están hablando hasta de agosto. Por lo pronto, por ahí hay una columna de Salvador García Soto, una columna política del Universal, que habla de una de las reuniones de gabinete en la que nosotros dijimos que no había asistido el doctor Alcocer, el secretario de Salud. Parece ser que no asistió, pero bueno, hay confusión en la redacción. Pero habla de que en la reunión los científicos, el equipo de López-Gatell, le dijo al presidente que el cálculo de ellos es que se registrarán de 400 a 2,000 defunciones por la epidemia, ¿no? También dicen que los mexicanos estamos dotados de una cuestión genética que nos ayuda, que eso se dijo ahí, y viene encomillado, porque la fuente de información que tiene Salvador García Soto, pues debe ser muy confiable para él. Pone comillas que un gen que tenemos muy en especial los mexicanos por nuestra sangre española e indígena, nos hace un tanto resistentes, más resistentes al virus. No sé, esto entra en el esquema del padre Alejandro Solalinde, que el fin de semana salió con que una persona física o moral es el culpable de la pandemia. Es decir, ya estamos en la conspiración, en la teoría de la conspiración. Es más creíble la conspiración que la realidad. Pensé que ibas a decir, ya estamos en la cuarta vertical. Sí, no es la cuarta transformación, no, la cuarta vertical es otra cosa. Oye Juan, eso se ha dicho reiteradamente en otras ocasiones sobre el mestizaje, pero de ser cierto que puede ser que tiene algunos elementos, la raza no nada más sería en México, sino prácticamente toda América, en ¿no? toda América, excluyendo obviamente parte a Estados Unidos y mucho más a Canadá. Pero sí hay algunas cosas referentes a eso en la salud. Digo, sabemos que la piel blanca, pues es muy sensible al cáncer. El sol. Al cáncer por el sol, por las radiaciones, por ese tipo de cosas. Pero bueno, digo, que resista un virus, no sé. Siempre se ha hablado de eso, ¿no? De la cuestión. Por lo menos no resistió a la viruela, ¿no? Ni a otras cosas, hasta que hubo, pero es la mezcolanza, es el mestizaje. O sea, recuerda que la viruela nos pegó antes del mestizaje, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice Salvador García Soto, en comilla.
Pero lo importante es el cálculo de funciones, ¿no? De 400 a 2000. Y vamos la número 3. A ver, Juan, pero mira, hace un rato yo te comentaba de una nota que vi por ahí en un portal sobre el periodo de influenza estacional, que todos los años nos pega, a muchos países o a todos. Por eso hay una vacuna que te dicen que te la apliques octubre, noviembre, para que más o menos amortigues este virus. Yo encontré hace rato que no es el más actualizado, pero sí un dato, un registro de todo lo que es el periodo de influencia estacional difundido por la Dirección General de Epidemiología, a la que pertenece, me supongo, José Luis Salomía, que es el que, junto con el doctor López-Gatell, encabezan siempre la conferencia nochera sobre el coronavirus. El reporte es que al 7 de marzo, porque no tengo el de ahorita, en México se registraron 5.124 casos, que más o menos sería de octubre a marzo. 5.124 casos de influenza estacional y se reportaron 269 defunciones. Es prácticamente el periodo, ¿no? Lo que están previendo que el coronavirus llegue a provocar en México. Tú hablabas ahorita que 8.000 afectados. La cantidad de afectados no recuerdo, pero de funciones de 400 a 2000. Sí, esto indica que hay que tomar las medidas que nos están diciendo, pero no hay que meterse en una psicosis así de que pues estamos ante una de las pandemias mortales que ha pegado al mundo. Esto que hablabas ahorita de que la ciudad está vacía y todo eso, es esa iniciativa propia de la gente, porque aquí en México el gobierno no ha obligado a nadie a una cuarentena. Tú lo mencionaste hace un rato, Puebla, la Ciudad de México, algunos municipios, no todos, de Nuevo León, por ejemplo Monterrey no, pero San Pedro Garza García sí, han cerrado bares, cines, como aquí en la Ciudad de México, y la gente sola se ha estado aislando en sus casas. Perfecto. Sin que te impongan nada, sin que exista un toque de queda como en otras partes. Chile, por ejemplo, es el último país en... Yo creo que eso es perfecto, la gente por iniciativa propia, y el que tiene necesidad de trabajar, como yo, venir aquí, de soportar a Manolo ahí en la cámara, tengo que venir. Bueno, pero además el presidente ya tiene una manera especial de lograr la sana distancia. Es decir, en este afán de él de que la gente no se apanique, de que no provocar terror en el país, ahora usted se puede saludar. Todavía no, perdón, porque se lo va a proponer a los científicos, y una vez que se lo acepten los científicos, no está muy seguro de que se lo acepten, en lugar de abrazarnos, de darnos la mano, tendremos que saludar, ni con el pie siquiera, tendremos que saludarnos con el corazón. La verdad es que no entiendo si a 2 metros de distancia usted le hace a una gente así, o te arrimas y le das un pechazo. Acuérdate que Esteban Moctezuma nos los explicó en un video, hasta dijo. Bueno, Esteban Moctezuma se dio una regañiza, una regañada, una nalgadita por anunciar la suspensión de clases. Y bueno, pues lo que ocasionó, y con muchas razones, que muchas universidades empezaron a suspender de inmediato. Y bueno, pues creo que lo hizo sin consultar con la superioridad, lo hizo de motu propio, y bueno, pues, es algo que no ha trascendido mucho, pero sí le llamaron la atención con cierta severidad, ¿no? Por andar tomando este tipo de iniciativas. Porque la teoría o la tesis del SAR, de la lucha contra el virus, de López-Gatell, es no adelantar las medidas de contención, de prevención. Así es. Para no desgastarlas. Por eso vamos a empezar a tomarlas hasta que ya estemos todos infectados, ¿no? Bueno, porque pues
al día de hoy, bueno, no se ha tomado ninguna medida, solamente todas estas cosas raras de las que hablamos que pasaron el viernes por la noche, con documentos, con diario oficial, con documentos filtrados, pero quizás en la reunión de hoy del presidente con el gabinete de salud, ¿no? Que se supone que inició a media mañana, ¿eh? ¿Y estará el doctor Alcocer? Jorge Alcocer. Bueno, Juan, si se trata del gabinete de salud, pues sería el primero que debería estar ahí, ¿no? Bueno, pues ojalá. Hasta entonces sabremos, y creo, ¿no? y esperemos que hoy mismo salga el presidente o quien tenga que hacerlo, anunciarlo, ¿no? Anunciar qué medidas adoptó el gabinete o si todavía no adopta ninguna, porque esperar hasta la mañanera es demasiado, ¿no? Pues sí. ¿Qué más? Pues nada más ya para cerrar, bueno, también en la mañanera estuvo ahí la subsecretaria de Gobernación para dar datos sobre la consulta que se hizo en Baja California sobre la construcción o no de una cervecera de la empresa Constellation Brands, en donde pues ella anunció que el 76% dijeron que no, y enseguidita Carlos Salazar Lomelín del Consejo Coordinador Empresarial dijo que pues era de las peores medidas contra lo que el presidente quiere que exista en el país, que es la inversión privada. ¿Cuánto lleva invertido la empresa? 900 millones de dólares. Y la construcción de la cervecera va al 60%, y ya va a tener que parar e irse a otro país porque aquí no la quieren. Imagínate, Juan. ¿Y qué va a pasar con los 900 millones de dólares que invirtió? Pues tendrá que haber un conflicto ahí, un juicio legal, ¿no? Y el gobierno pues tendrá que pagar. Digo, de hecho debe haber un contrato anticipado desde el inicio de la operación para establecerse en México, donde siempre se establece, ¿no? En caso de que me digas a mitad del proceso que no, me tienes que pagar tanto y tanto. Bueno, pues esto le da mucha tranquilidad a los inversionistas, ¿no? Y para cómo están las cosas, es cuando más debería el gobierno decir, a ver, vamos a consolidar esto entre la población, porque pues bueno, siempre va a haber reclamos de la sociedad hacia la construcción de algo porque afecta a algo. Digo, es llegar a una solución, ¿no? Pero sin bueno, afectar la inversión. Que es una consulta en los términos de ley, una consulta en términos de ley. ¿O fue una consulta? Se supone que fue bien organizada. Lomelí, Carlos Salazar Lomelí dice que no, que ya anticipadamente. ¿Fue como la del aeropuerto? Sí. ¿Así? Bueno, ya sabemos cómo se resuelven esas consultas. Definitivamente fue como esa. Bueno, pues aquí nos vemos mañana.